Buenas noches, máster, abogada Alcibar Bunco, Génesis del Carmen. Vamos a dar inicio a esta exposición. Como unidad 1 tenemos lo que son los principios y disposiciones fundamentales. Tema uno y 2, ¿verdad? Entonces, los principios procesales. Los integrantes del grupo son quienes hablan: Márquez Macías, Yelen Berjairo, Mena Valdivieso, Edinson Gustavo, Montalbán Sarmiento, Yair Alejandro, Plúa Vera, Yubixa Estefanía, Yanes Cueva, Janet Estela. Como índice tenemos lo que es la introducción, el desarrollo, subtema uno, que lo que indica es el control constitucional en Ecuador; subtema 2, principio de constitucionalidad y su aplicación directa; subtema 3, modelos de control constitucional en sistemas jurídicos comparados; subtema 4, el rol de los tratados internacionales en el control constitucional; subtema 5, impacto del control constitucional en la protección de los derechos humanos. Tenemos las conclusiones y las referencias. Como introducción, le vamos a explicar lo que es el principio de la constitucionalidad. Es fundamental para garantizar que las leyes, decretos y actos administrativos no contravengan con los principios establecidos en la Constitución. Este principio asegura que la Constitución prevalezca sobre cualquier otra norma en el ordenamiento jurídico, estableciendo una jerarquía normativa clara en la que ninguna ley o acto administrativo puede ser por encima de la Constitución, también conocida como la Carta Magna. Tenemos lo que es el subtema uno, ¿verdad? El control constitucional en Ecuador. Las estructuras del Estado y soberanía popular. El control constitucional en Ecuador se fundamenta en la estructura del Estado como un Estado constitucional de derecho y justicia, según lo establecido en el artículo 1 de la Constitución. Tenemos lo que son las funciones de la Corte Constitucional. Esta Corte tiene la facultad de revisar la constitucionalidad de leyes, decretos y otros actos normativos y declarar la inconstitucionalidad de aquellos que se vulneran los derechos consagrados en la Constitución. Rol de la Corte Constitucional en la protección de los derechos. Como menciona Mazapamba, 2008, la Corte Constitucional ha logrado consolidarse como la institución fundamental para la protección de los derechos y el equilibrio del poder, actuando como árbitro en la interpretación de la Constitución en el control de los actos del poder público. Las decisiones emblemáticas de la Corte Constitucional. En la práctica, la Corte Constitucional ha permitido fallos que han tenido un impacto significativo en la protección de los derechos colectivos. Un ejemplo notable es la sentencia número 116-12-JH/21, que reafirma la importancia del consentimiento previo, libre e informado en proyectos extractivos que afectan al territorio indígena. El control constitucional como mecanismo proactivo. El control constitucional no solamente es reactivo, sino también proactivo. A través de la Corte Constitucional se busca para garantizar el sistema jurídico que mantenga un alineamiento con los valores constitucionales a lo largo del tiempo. Las decisiones de la Corte, además de resolver casos específicos, también sientan precedentes que influyan en la creación y aplicación de las leyes futuras. Hasta aquí mi intervención, compañero. Estimada doctora, compañero, buenas noches. Prosiguiendo con la exposición, disertaré el subtema 2 que habla del principio de constitucionalidad y su aplicación directa. Así tenemos que la supremacía constitucional en el sistema normativo está reflejado en el artículo 425 de la Constitución de Ecuador, en donde establece un orden jerárquico, claro, dentro del sistema normativo del país, donde la Constitución ocupa la posición más alta. Este artículo determina que la Constitución prevalece sobre todas las demás normas, incluidas las leyes orgánicas, los tratados internacionales, los decretos y las ordenanzas locales. La supremacía constitucional asegura que cualquier norma
norma que contradiga la Constitución sea declarada inaplicable, garantizando así la coherencia del sistema jurídico y la protección de los derechos fundamentales. Para esto, existe el principio de aplicación directa de la Constitución, permitiendo que los jueces y autoridades administrativas apliquen la Constitución sin necesidad de que ésta sea desarrollada en leyes menores o reglamentos. A través de este mecanismo, los jueces pueden resolver casos utilizando directamente los principios y disposiciones constitucionales. Incluso cuando no existe una ley específica que regule el asunto en cuestión, esta capacidad de aplicación directa fortalece el control constitucional y otorga a la Constitución un rol activo en la vida jurídica cotidiana. Vale destacar que el artículo 4 del Código Orgánico de la Función Judicial le otorga facultades al Poder Judicial para aplicar de forma directa la Constitución. Dicho artículo refuerza esta idea al establecer que los jueces y juezas deben aplicar directamente las disposiciones constitucionales sin necesidad de que éstas sean desarrolladas en normas de menor jerarquía. Para esto es necesario indicar lo que señala Artigas del 2010, la aplicación directa de la Constitución permite que los jueces actúen de manera inmediata para proteger los derechos fundamentales, sin depender de la existencia de normativa secundaria. Este enfoque proactivo por parte del Poder Judicial asegura una respuesta rápida ante posibles violaciones de los derechos constitucionales. Para salvaguardar los derechos constitucionales en el Ecuador, existen los mecanismos de control constitucional preventivo y represivo. El control preventivo se aplica durante la creación de normas, asegurando que las leyes sean compatibles con la Constitución antes de su promulgación. Este tipo de control es ejercido por la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional, quienes revisan proyectos de ley para evitar contradicciones con el marco constitucional. Por otro lado, el control represivo se activa cuando una norma ya promulgada es cuestionada por su posible inconstitucionalidad, permitiendo que la Corte Constitucional declare su nulidad. Por eso es de vital importancia el control constitucional en el proceso de formación de las normas por parte del Poder Legislativo, ya que estos mecanismos garantizan que las normas en Ecuador se ajusten a los principios constitucionales en toda la fase del proceso legislativo. Tanto el control preventivo como el represivo juegan un papel crucial en la defensa del Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales, asegurando que la Constitución permanezca como la norma suprema y prevalezca sobre cualquier disposición que la contradiga. Hasta aquí mi intervención, estimado compañero. Buenas noches, estimada doctora, buenas noches, compañeros. Para continuar con este tema importantísimo, vamos a ver el subtema modelos de control constitucional en sistemas jurídicos comparados. Es importante recalcar que para esto, hacer comparación con estados prácticamente de primer mundo, como lo es Estados Unidos, en el cual ejerce principalmente a través de la revisión judicial un mecanismo, el mismo que fue establecido, fue aprobado en un caso histórico de Marbury versus Mason en 1803. Recordemos que este fallo, en el cual fue ejercido por la Corte Suprema de los Estados Unidos, declaró que tenía la facultad, podríamos decir la facultad judicial, como le llamamos aquí en Ecuador, de revisar la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Congreso, marcando en sí un inicio clave dentro de este control judicial en este país. Asimismo, se puede decir que estableció un precedente para los siguientes tribunales, en el cual dio una responsabilidad de interpretar la Constitución y declarar nulas aquellas leyes que la contradigan, consolidando la supremacía constitucional como un principio clave dentro del Estado jurídico de Estados Unidos. Asimismo, vamos a ir analizando otros tipos de sistemas de países tan importantes como los Estados Unidos. Otros países que hemos considerado dentro de esta comparación es la parte de Alemania,
donde podemos ver también sistemas descentralizados y una comparación directa con Ecuador. Por ejemplo, al comparar el sistema que acabamos de nombrar en Estados Unidos, recordemos que aquí en Ecuador este ejercicio de control constitucional lo lleva en sí netamente la Corte Constitucional. Cabe recalcar que en Estados Unidos este poder reside en todos los niveles del sistema judicial. Esto significa, en el caso de Estados Unidos, que cualquier tribunal, tanto federal como estatal, puede ejercer la revisión de aquellas normas en las cuales ellos consideren que son inconstitucionales para cualquiera de los casos presentes. Este modelo descentralizado permite que la Constitución sea aplicada y protegida en una amplia variedad en la parte de conflictos a nivel nacional. En cambio, en nuestro país, en Ecuador esencialmente, este tema recae sobre la Corte Constitucional, que es el único órgano, podríamos decir, rígido en el cual llevamos exclusivamente esta competencia. Lo que podríamos decir que está plenamente descentralizado este poder de revisión en el cual vamos a tratarlo unificadamente según lo que diga la norma constitucional. Bueno, para aquello también, como lo dije anteriormente, vamos a tomar un estado muy importante que es el de Alemania. Como podemos ver, puntos claves, las funciones de aquel Tribunal Constitucional Federal. Podríamos decir que es una institución independiente, como lo vemos en el texto. El Tribunal Constitucional Federal es una entidad autónoma que asegura el control constitucional en Alemania. Por otro punto, es muy importante la protección de derechos fundamentales que en este ejerce, ya que ayuda a salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos alemanes. Asimismo, la compatibilidad que éste a su vez ejerce con la ley, en la cual garantiza que todas las leyes y los actos administrativos sean compatibles con la Constitución alemana, conocida como ley fundamental. Eh, Podríamos decir que lo bueno de esto es que hay un punto de doble función. ¿A qué nos referimos exactamente? Que actúa protegiendo tanto a los derechos fundamentales, asegurando la coherencia constitucional de las leyes, así como el derecho de los ciudadanos. Como referente internacional, vemos que es muy reconocido a nivel mundial, recordando que es un país de primer mundo por su riguroso enfoque en la defensa de principios democráticos y derechos humanos. A pesar de los diferentes conflictos que se ha llevado a lo largo de la historia y quizá en el actual presente, vemos que este modelo puede ser como referente para otros estados, quizás de tercer mundo o otros estados que no llevamos un control constitucional como lo es en nuestro país. Podríamos decir también que dentro de este punto importante, dentro del sistema de control constitucional, al comparar este sistema con Ecuador, una gran diferencia significativa es la estructura y el alcance del control constitucional. Recordemos que en Ecuador este control es más centralizado, como lo dijimos anteriormente, ¿verdad? Es exclusivo de la Corte Constitucional, mientras que en Estados Unidos es descentralizado. En cambio, aquí en Ecuador lo mantenemos centralizado directamente en la Corte y permite la participación de múltiples tribunales en el caso de Estados Unidos. Por otro punto, como para recalcar que Alemania, aunque existe un tribunal especializado, que es el federal, en el control constitucional, su función se centra en la protección de los derechos fundamentales, similar al enfoque ecuatoriano. Entonces, como punto final, podríamos decir que al comparar el sistema de la revisión constitucional de nuestro país con estos países desarrollados, podríamos decir que comparten un objetivo específico. ¿Cuál sería? El de proteger la supremacía constitucional, que es parte del tema importante, ¿verdad? Estos enfoques difieren considerablemente por la diferencia de países, por la diferencia de estados, pero podríamos ver que en el caso de Estados Unidos opta por un modelo descentralizado, donde la revisión judicial se distribuye entre todos los tribunales, a diferencia de Alemania y Ecuador, que mantiene un sistema centralizado, ¿no? Con tribunales especializados. A pesar de estas diferencias, en todos los casos, el control constitucional sigue siendo una herramienta clave para garantizar los derechos y sobre todo los principios constitucionales. Hasta aquí mi intervención.
Buenas noches, máster. Buenas noches, compañeros. Continuando con la intervención, el rol sobre los tratados internacionales en el control constitucional. En el artículo 424 de la Constitución establece que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado tienen prevalencia sobre cualquier otra norma jurídica, siempre que reconozcan los derechos más favorables a los contenidos en la propia Constitución. Esta disposición garantiza que los principios de los derechos humanos en los tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos sean aplicables directamente en el sistema jurídico ecuatoriano. De esta forma, se refuerza la supremacía de los derechos humanos dentro del marco constitucional y se asegura que los tratados internacionales se integren como parte del control constitucional en el Ecuador. Por otro lado, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y la Convención Europea de los Derechos Humanos es un órgano supranacional de las garantías y cumplimientos de la Convención de los Derechos Humanos. Este tribunal actúa como un mecanismo de control constitucional, asegurando que los Estados miembros respeten los derechos y libertades fundamentales en los contenidos de la Convención. Los fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son vinculantes para los países firmantes y las violaciones de la convención puedan ser sancionadas, asegurando una protección judicial efectiva de los derechos humanos a nivel supranacional. A diferencia de los tribunales constitucionales de la nación, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos tiene competencia para revisar las decisiones de los tribunales internos cuando se alega una violación de los derechos humanos garantizados por la Convención. En la aplicación del Pacto de San José, en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el continente americano, formalmente conocido como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, es uno de los tratados más relevantes para la protección de los derechos humanos. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, tiene como facultad de interpretar y aplicar estos tratados, asegurando que los estados firmantes respeten los derechos establecidos en la Convención. Si bien es cierto, está estipulado en el artículo 1 de la Convención, donde establece la obligación de los estados en respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades reconocidos a toda persona, sujeta a la jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o cualquier otro índole. Este mandato que define a una persona como todo ser humano refuerza la responsabilidad de los estados de no solo reconocer medidas efectivas para su protección y garantía. En la jurisprudencia, la Corte ha emitido decisiones que refuerzan la prevalencia de los tratados internacionales sobre el derecho interno. Por ejemplo, un caso de Barrios Altos, donde la Corte reafirmó que los estados no pueden utilizar leyes internas para evadir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Este caso se consolidó al principio de las disposiciones de la Convención prevalente sobre la legislación interna, asegurando que las normativas nacionales se alineen con los estándares internacionales de la protección de los derechos humanos.
También existen unas influencias sobre los tratados internacionales en el Ecuador. La Corte Constitucional en Ecuador ha aplicado estos tratados en varios casos, utilizando su autoridad para garantizar la protección de los derechos fundamentales reconocidos en dichos instrumentos. Un ejemplo notable es el uso del artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que prohíbe propagandas a favor de guerras y apologías de odio nacional, racional o religioso, que inciten a la violencia. Este artículo ha sido clave en la jurisprudencia relacionada con la libertad de pensamiento y expresión en Ecuador, reforzando que los estados no pueden permitir discursos que promuevan la violencia. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Voy a hablarles acerca del impacto del control constitucional en la protección de los derechos humanos. Veremos la garantía de los derechos fundamentales a través del control constitucional. El control constitucional en Ecuador desempeña un papel esencial en la protección de los derechos fundamentales, ya que garantiza que las leyes y actos administrativos se ajusten a los principios establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos. A través de este control se asegura que estos derechos consagrados en la Constitución, como el derecho a la vida, la libertad de expresión y la igualdad ante la ley, sean protegidos de manera efectiva. El control constitucional, por tanto, no solo asegura la coherencia del sistema normativo, sino que también actúa como un mecanismo protector frente a cualquier norma que pueda vulnerar los derechos de los ciudadanos. Aquí vamos a ver un fallo emblemático en la protección de derechos. La Corte Constitucional de Ecuador ha emitido fallos emblemáticos que refuerzan la protección de los derechos humanos. Un ejemplo destacado es la sentencia número 889, raya P, raya JP/21. Esta sentencia nos indica límites del juicio coactivo contra personas en situación de vulnerabilidad. La Corte, en sentencia de revisión, examinó la problemática de una mujer adulta mayor con discapacidad, cuyo único ingreso era una pensión de Montepío, a quien se le interpuso una medida cautelar dentro de un juicio coactivo iniciado por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. La afectada presentó una acción de protección que le fue negada, sin analizar la vulneración de derechos alegados, lo cual afectó su derecho a la tutela judicial efectiva. En voto de mayoría, la Corte analizó el alcance del juicio coactivo en relación con los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Desarrolló los derechos a la atención prioritaria y especializada, a la pensión de Montepío en función de estándares internacionales, a acceder a servicios públicos de calidad, eficientes y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre el contenido y características del cobro de una deuda. Enfatizó que el Estado vulnera la Constitución cuando incumple la prohibición de cesar, embargar o retener prestaciones del Seguro Social. Entre las medidas de reparación de esta sentencia, dispuso que CNT, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, realicen las gestiones necesarias para cumplir con la prohibición constitucional de cesar, embargar o retener prestaciones del Seguro Social, y que el Consejo de la Judicatura y la Defensoría difundan esta sentencia entre los funcionarios públicos. El juez Enrique Herrería Bonet, en su voto concurrente, discrepó con la argumentación de la sentencia de mayoría relacionada con la presunta vulneración del derecho a acceder a servicios públicos de calidad. Jurisprudencia como referente en Latinoamérica. Según García, 2020, la jurisprudencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana
ha sido clave para la defensa de los derechos fundamentales, convirtiéndose en un referente en Latinoamérica por su enfoque en la protección de derechos de los más vulnerables. La Corte ha utilizado su facultad para aplicar tanto la Constitución como los tratados internacionales ratificados por Ecuador, asegurando que las disposiciones internacionales se integren al sistema jurídico interno de manera efectiva. Esto ha permitido que los derechos humanos sean protegidos a través de mecanismos constitucionales sólidos. Influencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además de los fallos nacionales, las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también han tenido un impacto significativo en la jurisprudencia ecuatoriana. Casos como Atala Rifo y Niñas versus Chile y Gelman versus Uruguay, donde se reafirmaron derechos fundamentales como la igualdad y la prohibición de discriminación, han influido en el desarrollo del control constitucional en Ecuador. La Corte Interamericana, mediante sus decisiones, ha establecido precedentes que obligan a los estados a cumplir con sus obligaciones internacionales, lo que refuerza la integración de los estándares internacionales en el control constitucional ecuatoriano. Conclusión general. Aplicación directa de la Constitución. El control constitucional en Ecuador garantiza la aplicación directa de la Constitución, permitiendo que jueces y autoridades apliquen sus disposiciones sin necesidad de normativas secundarias. Esto asegura que los derechos fundamentales como la igualdad y la libertad de expresión sean protegidos de manera efectiva y expedita. Segundo, supremacía constitucional y jerarquía normativa. La Constitución de Ecuador se posiciona como la norma suprema del sistema jurídico, prevaleciendo sobre cualquier ley o decreto que la contradiga. Este principio de supremacía garantiza que los tratados internacionales y las normas constitucionales sean respetados en todas las decisiones legislativas y derechos a través de la Corte. Protección de derechos a través de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional desempeña un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos, aplicando tanto la Constitución como tratados internacionales. Impacto de la Corte Interamericana en la jurisprudencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha influido significativamente en el sistema ecuatoriano, consolidando la supremacía de los tratados internacionales sobre las leyes internas. La supremacía constitucional y evolución del sistema jurídico. El control constitucional no solo garantiza la supremacía de la Constitución, sino que también promueve la evolución del sistema jurídico. Gracias. De acuerdo a la aplicación directa de la Constitución, podemos concluir también de esta manera, indicando de que en realidad, por medio de la Constitución, nos da una igualdad y asimismo una libertad de expresión para las personas que puedan manifestarse de diferentes maneras y asimismo sean protegidos de manera efectiva y expedita. En resumen, de acuerdo al tema que he expuesto, se puede concluir que en el Ecuador los derechos fundamentales están garantizados, ya que permite a todos los jueces aplicar de forma directa los preceptos constitucionales. Y esto se lo refuerza mediante el Código Orgánico de la Función Judicial. Así no existe una norma legal que lo regule. Así también es de vital importancia que exista un control previo en la elaboración de la ley, ya que esto nos permite evitar una posible vulneración de derechos. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Para concluir, al comparar a nuestro querido Ecuador con países importantes como Estados Unidos y Alemania, vemos que igual estos países también llevan un control constitucional para así garantizar el derecho de cada uno de los ciudadanos y las normas vigentes dentro de la Constitución que prevalecen en las mismas. Muchas gracias. En conclusión, con los roles de los tratados internacionales del control constitucional, establece los precedentes que refuerzan la supremacía de los derechos humanos en el ámbito constitucional, según está establecido en el artículo 424, que se debe garantizar estos tratados y que prevalezcan sobre las leyes nacionales. Muchas gracias.